la otra actualidad con David González, como siempre, uno de los momentos estelares del fin de semana. Agárrense bien, siéntense cómodamente porque tenemos migas. Siempre tenemos historias interesantes, historias para no dormir y historias para dormir bien. Depende cómo lo miren, con David González. David, bienvenido, como siempre, es Diario Televisión. Bien Con lo hallado. mejor para el fin de semana tenemos historias, ya digo, como la última de Netflix. Lo de Maje, vamos Lo a de ir con Maje. ello, vamos a ver si Marian, nuestra realizadora Marian Romero, nos pone la noticia que es esta exactamente. Maje cumple condena de 22 años, vuelve la viuda negra de Patraix, así le tendió una trampa a la policía para detenerla. Netflix estrena la serie Maje, que centra el argumento en el crimen cometido en 2017 por esta mujer y por su amante Salva. La víctima fue su marido, Antonio Navarro, y ahí tenemos una foto de ambos. Es decir, una historia, David, truculenta, que va ahora a Netflix. Sí, es muy reciente, esta historia fue en 2017, el caso todavía resuena bastante, porque el juicio fue en 2020, además, si uno Tiene hubo resonancias cinematográficas de alguna película buena, ¿eh? algunas cuantas, sí. Es un poco La novia vestida de negro de Truffaut, Ahí está. es un poquito así. Es verdad que esta historia de la viuda negra de Patraix empezó como un suceso de estos que ocupan páginas de interior en los periódicos, no tuvo mucha más trascendencia. En 2017, los hechos ocurren el 15 de agosto de 2017, y un hombre fue asesinado, Antonio Navarro fue asesinado a puñaladas en el parking de su edificio donde vivía, en Patraix, en esta localidad valenciana, y como digo, fue un suceso más, porque en un principio la policía pensó que era un callejón sin salida. Pues no era un hombre con enemigos, no fueron capaces de identificar físicamente a la persona que cometió la agresión y no encontraron móviles. Me refiero al móvil que motivaría el asesinato. Pero hubo un policía que andaba con la mosca detrás de la oreja y dijo: vamos a seguir a la viuda, a Maje, a María Jesús, que era una enfermera. Y durante 6 meses la estuvieron con el teléfono pinchado y no encontraron absolutamente nada. Pero había algo que les llamaba la atención, que era la actitud de ella. Que es verdad que la actitud no es un delito, pero les llamaba la atención que era, que me perdonen la expresión, un poco una viuda alegre. En el sentido de que, bueno, descubrieron que tenía relaciones sexuales con 3 personas, Sí. hablaba con ellos, hablaba abiertamente, las grabaciones se hicieron públicas, las grabaciones son tremendas. Si no estuviésemos hablando de un asesinato, llevarían a la hilaridad casi, porque eran muy gráficas y muy de película de Ozores lo que contaba ella. Claro, la policía dijeron: esto no huele mal. No había nada en un principio que atase a Maje al propio asesinato de su marido. ¿Qué ocurre? En 2017, a finales del año, sería como el 27 de diciembre, creo que es la fecha, un día antes de los Santos Inocentes, ya la familia de la propia víctima estaba al tanto de que la policía tenía a Maje, bueno, por intuición más que otra cosa, en el foco, y decidieron tenderla una trampa. ¿En qué consistió la trampa? En hablar con un hermano de Antonio Navarro y decirle: hemos detenido sospechoso. Era mentira, pero el cuñado de Maje así se lo trasladó: oye, que la policía nos ha dicho que ya hay un detenido sospechoso que ha sido detenido. ¿Qué buscaba la policía? Que ella se pusiera nervioso y cometió un error. Y efectivamente lo cometió. ¿Qué hizo? De repente apareció en su vida, para la policía, un hombre nuevo. Ellos sabían que tenía relaciones sexuales con varias personas, pero de repente apareció un tal Salva con el que solo había hablado por Telegram. Y en ese momento se llama por teléfono y le dice: oye, cuando tú has dicho algo, tú has comentado algo. Y esto ya les pareció sospechoso y deciden quedar para hablar personalmente en una cafetería en Torrent, en una localidad cercana a Patraix. ¿Qué hizo la policía? Pues como las películas de espías. Un policía de paisanos se sentó en la misma cafetería, en la mesita de al lado con una grabadora, y estuvo muy atento a la conversación que tenían estas 2 personas que tenían una relación sentimental. ¿Qué descubrieron? Pues que ni más ni menos que Salva era el autor material del asesinato y que supuestamente... Ahí estamos viendo a Maje con su marido, víctima. con el Antonio Navarro. Con Sí, su víctima, con la su víctima marido, de sí. ella y de Salva, digamos. Exacto. En esa conversación, en esta cafetería, Salva habla abiertamente de que él ha sido el autor material y Maje le habla, bueno, queda un poco en evidencia que Maje, como mínimo, sabía lo que había ocurrido. Pero hay un detalle muy importante que son las llaves, que siempre les había traído de cabeza a la policía, que son las llaves del parking. Si no eres propietario de un piso en ese edificio, no podías tener llave. Y bueno, queda evidenciado que Salva obtiene las llaves porque se las da a Maje. ¿Qué ocurre? A partir de ahí se produce la detención de Salva, pero durante unos meses él mantiene la versión de que actuó de motu propio, quería salvar porque estaba, vamos, con perdón de la palabra, encoñado de Maje. ¿Qué ocurre? La policía le hace caer del guindo cuando le dicen:
pero sí que tiene otros 3 más al retortero. ¿Dónde vas, alma de cántaro? Y él Así ya, fue, David. así fue, y a partir de ahí ya confiesa y dice, vale, Maje me lo encargó. El juicio fue muy polémico porque hubo un partido político que dijo que se estaba haciendo justicia machista porque estaba juzgando la vida sexual de una mujer. Lo que quedó acreditado por la justicia es que esta señora era la autora intelectual del crimen y se la condenó a 22 años. Condena que está ratificada tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia como por el Supremo. Él, Salva, está condenado a 17 años. Te cuento más detalles. La vida ha seguido para estas dos personas. Salva tenía mujer e hijos. Es decir, tenía una relación, al igual que Maje era infiel, él también lo era. ¿Qué ocurre? Lo que te cuenta la gente que le ha tenido trato con él en prisión, te dicen que para él ha sido casi una liberación entrar en la cárcel. Que él cargaba con el peso de haberse enloquecido por esta persona y haber cometido esta barbaridad, de acabar con la vida de alguien a puñaladas. Además, que el crimen fue bastante... los propios criminólogos dicen que fue bastante salvaje porque el señor no era experto en matar gente, evidentemente, y fue un poco chapucero y tuvo que, vamos a entrar en detalles, tuvo que dar varias puñaladas para encontrar la forma certera de acabar con la vida de Antonio. Casos que a mí me dicen gente de prisiones que Salva tiene una vida intachable en prisiones, está en módulos de respeto, que para alguien condenado por asesinato es curioso. Todos los certificados hablan de buena conducta, posiblemente a partir de 2027 pase a tener ya beneficios penitenciarios y, todo apunta que en algún momento pasará al tercer grado penitenciario y podrá reinsertarse en la sociedad. Y yo pregunté, ¿es reinsertable Salva? Y me dijeron que sí, porque no es una persona con rasgos psicopáticos, sino que de hecho sentía culpa por lo que había hecho, sino que había una motivación externa, espuria evidentemente, porque es vergonzoso que alguien acabe con la vida de otra persona por una baja pasión, pero digamos que eso fue la espoleta lo que le hizo cometer este crimen. Y vamos a nuestra querida Maje. Maje en prisión ha seguido teniendo un éxito brutal entre los hombres. Tiene cartas de presos. Cuéntanos. Tiene cartas de presos. Esto lo cuento a los que nos estén viendo en prisiones. Está previsto que los seres humanos tenemos sentimientos. Y está previsto que pueda ocurrir que en prisión haya amor, sobre todo en las cárceles en los que hay módulo de hombres y módulo de mujeres, pues que hay momentos puntuales en el día en los que coinciden y casi como cuando volvemos a la adolescencia, juego de miradas, cartitas... La chispa... Claro, salta. y esto lo prevé instituciones penitenciarias porque saben que los seres humanos tenemos pasiones y tenemos sentimientos y nos relacionamos con otros seres humanos. Y está perfectamente previsto que esto suceda. ¿Qué ocurre? Que en 2023 mandó una nota de prensa a instituciones penitenciarias y nos quedamos todos, leches, ¿qué ha pasado? Maje ha dado a luz en prisión. Que es muy habitual, es más habitual de lo que nos pensamos. Hay madres con bebés en prisión. De hecho, la trasladaron de Picassent, tristemente célebre en la cárcel de Picassent, por albergar a algunos criminales célebres de los 90. La trasladaron de Picassent a Jean-Franc, porque Jean-Franc sí que tiene módulo de maternidad. Y ahí está, el bebé va a cumplir 2 añitos y creo que hasta los 3 puede estar el bebé en prisión con su madre. Creo que de momento la legislación está a los 3. Y veremos cuál será el futuro de esto. Pero ahora, ha tenido un éxito en prisión. Está en prisión en Canfranc con un bebé que ha tenido fruto de una relación con un recluso. Exacto. Sí. Pero digamos que Maje es muy dadivosa en sus amores y no es esta relación con el padre de su hijo no es una relación oficial, digamos que no es su pareja oficial, sino que ha tenido otros galanteadores dentro de prisión y de hecho alguna carta se llegó a hacer pública en los medios de comunicación que era bastante gráfica en sus expresiones. Pero esta es la vida de esta mujer en prisión. Sí que lo que quedó un poco claro durante las sesiones del juicio en 2020 es un poco y así lo decían los informes periciales que hicieron los psicólogos de parte, que decían un poco que Maje, por hablar un poco un lenguaje llano para que nos entiendan todos, era una persona que primaba sus objetivos frente a todo lo demás, que si quería conseguir algo, ella tiraba para adelante, y cayera quien cayera, y en este caso, por desgracia, cayó una persona que era su marido. Sí que hay una figura que... Nada más cayó de qué manera, ¿no? De la manera terrible. Quiero decir que no es que no es que le dejara claro, desgraciado o deprimido, es que se le cargó directamente. Además, fíjate, en toda esta historia, como en las grandes crónicas negras, hay secundarios que son muy interesantes. Para mí hay 2 claves. Una es la madre de Maje. En esas grabaciones que le hizo durante meses la policía, hay muchas conversaciones con la madre de Maje. Y la madre, yo no voy a entrar a juzgarlo, porque una madre es una madre, pero sí que es cierto que
Normalmente cuando hay un condenado por asesinato, las madres siempre lo niegan. Sí. Me cuesta, que oye, que también es un recurso de supervivencia mental, decir no quiero creer que mi hijo ha cometido estas cosas. La madre no reconociendo esto y dice, pues mira, chicos, de hecho hay una frase en una de las conversaciones que vi al teléfono, pues mira, chicos, pues le ha tocado a él, pues la vida es así. Y dices, hombre, señora, entiendo que una madre es una madre, pero también el otro señor tenía madre y la empatía la está obteniendo usted por los suelos. Y el otro secundario es uno de los chicos con los que tenía una relación paralela, Maje, durante los meses de la investigación, que llegó a ser tan estrecha que estuvo incluso revolando por la cabeza de ambos, de Maje y de este chico, la idea de casarse. Vaya, vaya. Este chico descubre de repente todo, no solo las infidelidades de esta chica con la que se quería casar, sino que era una asesina, que uno de sus amantes había sido el autor material. Tú imagínate descubrir esto de repente. Bueno, que me imagino que también sería una liberación decir, imagínate que me llego a casar con una persona de estas formas. Bueno. Pero bueno, yo creo que ahora con la serie Netflix, que es uno de los grandes estrenos del momento, esto va a tener tirón, ¿eh? Tiene tirón, veremos. Me da miedo un poco que pase como con El cuerpo en llamas, que era una gran serie, pero volvió a poner en circulación a Rosa Peral. La famosa autora del crimen de la Guardia Urbana, que es también uno de los más recientes hitos de la crónica negra. No sé hasta qué punto los true crimes, por un lado, generan un interés, seguro que la producción está cuidada, pero hasta qué punto les sirve a estos personajes para volver a ponerse en circulación. Yo recuerdo que a raíz de la serie del Cuerpo en Llamas, el padre de Rosa Peral se hizo unos cuantos platós, supongo que previo paso por taquilla, y bueno, en fin, yo no sé hasta qué punto los medios a veces tenemos cierta responsabilidad en todo esto. De hecho, su abogada a día de hoy sigue poniendo demandas, unos por derecho a la intimidad, otros dicen que bueno, si Albert López ha cambiado que era el compinche de Rosa Peral, ha cambiado la versión, pues entonces tal. No sé si en el caso de Maje va a pasar lo mismo. Entiendo que no, porque desde que ingresó en prisión, su entorno ha sido bastante cerrado para con los medios. Lo cual creo que en este caso nos vamos a liberar de Maje, la va a interpretar Ivana Vaquero, que es un poco su vuelta al mundo del cine, porque para ubicarla era la niña de El laberinto del fauno, aquella película tan taquillera. Verá que luego ha hecho películas de perfil más bajo y es un poco como su vuelta por todo lo alto. Y la policía que le tiende la trampa a Maje, como yo he contado, y les hace caer a estos dos, porque además de asesinos eran un poco idiotas, les hace caer en la trampa, es Carmen Machi. O sea, veremos a ver un poco en qué acaba la historia. Bueno, pues vamos a ver, tenemos un par de asuntos más. David, más brevemente, por ejemplo, este asunto que nos va a poner ahora Marian en pantalla. La reina Leticia pierde a uno de sus apoyos. La jefa de su secretaría dice adiós el próximo mes de julio. Vamos a ver, David, pero esta era una persona que tenía una relación bastante cordial, cercana, incluso amistosa con la reina. ¿Cómo es que se va? No lleva ni un año. María Dolores Ocaña es una alta funcionaria. Le hicieron muchísimas críticas en un principio porque decían que era demasiado cercana al PSOE. Bueno, hay que decir que es que el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino, es un hombre muy próximo al Partido Socialista, lo cual no quita para que sea un diplomático de trayectoria muy importante. Camilo Villarino, cuando llegó a la jefatura de la Casa del Rey, tenía dos ideas en la cabeza, dos palabras que hay que explicar. Una dice, quiero civilizar y feminizar la Casa del Rey. Con civilizar no quiere decir que estén asalvajados, sino que eran militares normalmente los que ocupaban estos cargos, y él quería personas civiles. Y con feminizar quería que hubiese mujeres en los puestos clave dentro del entramado del organigrama de Zarzuela. La secretaría de la reina la ocupaba un militar, Zulueta, que tenía bastante buena relación con la reina, pero es verdad que María Dolores Ocaña tenía una conexión muy especial con la reina. Quiere decir que ya se conocieron en 2009, cuando ella era princesa, en un acto en Valencia de tipo benéfico, y Leticia tuvo como una conexión especial con esta señora y la fue, haciendo un seguimiento. Y cuando hubo un cambio dentro del staff de Zarzuela, decidieron entre Camilo Villarino y la propia reina que era la persona adecuada para dirigir ni más ni menos que la agenda de la consorte española. Quiere decir que esta señora venía de trabajar en el Ministerio de Agricultura, con un puesto muy importante, es abogada del Estado, que es una de las oposiciones, como todos sabemos, más difíciles de obtener, y tenía un perfil de alta funcionaria, que se llama. Pero la conexión con Leticia era total. Yo recuerdo en un acto, creo que era de Telefónica, no te lo puedo recordar porque la memoria no me es exacta, pero la recuerdo verlas en un acto. Juraría, insisto, que era en algo de la Fundación Telefónica, ver a María Dolores Ocaña y Leticia, un corte de pelo similar, un vestido similar, una altura más o menos similar. Yo las vi llegar de cerca y dije, ostras, Dios, si es que parecen dos mellizas casi. La conexión era total. Lo que ha dicho Zarzuela
es que son motivos familiares los que han hecho a María Dolores Ocaña, De ella, ¿no? de ella, de María Dolores Pero ha Ocaña, llamado la abandonar el atención, puesto. ha llamado la atención Sí, no lleva ni un año. por la gran sintonía que tenían ambas. Y el hecho de que ni siquiera llevas un año en el puesto. Tampoco han querido explicar que asuntos familiares son los que lo llevan, están en su derecho de mantener la intimidad, pero es cierto que llama la atención. Claro, es un poco diferido la marcha del puesto, porque no será hasta julio cuando abandone la jefatura de la Secretaría de la Reina. Y claro, lo que ya están empezando son los rumores sobre quién va a ser sustituto / sustituta. Yo creo que va a ser sustituta de... Va a ser sustituta. Creo yo que va a ser sustituta por la idea un poco de... Ya hay rumores por ahí, por todo Madrid, de quien dicen que va a ser la nueva en sustituir a Dolores Ocaña. Y uno de los rumores, lo podemos decir, es una persona que fue DIRCOM del Banco Santander. Ajá. Hombre. Hombre, sí. Pero yo no lo creo por el hecho de que un poco la idea de Villarino, de reina, mujer, no lo sé, ¿eh? Igual me equivoco, pero es verdad que ese rumor está sobre la mesa. También dicen, otro de los rumores que se estaba hablando estos días, es que la reina no estaba muy conforme con el poco perfil. Estaba muy contenta con la actitud de María Dolores Ocaña, pero decían que no estaba conforme con la agenda porque ella exigía una agenda más internacional. Eso dicen, no sé si es verdad o no. Pero bueno, es cierto que los últimos meses en los que ha estado María Dolores Ocaña, lo que sí que es cierto es que todos los actos de la reina son Madrid Leticia. Son los típicos actos que le gustan a Leticia. Ya no la estamos viendo prácticamente, salvo que sea algo muy institucional, no la estamos viendo en cosas que no le interesen. La hemos visto en temas solidarios, en temas culturales, en temas vinculados a la mujer, un poco la agenda que siempre le ha interesado a la reina. Sí, tenemos un último tema, David, un último tema que tiene que ver con Isabel Preisler y con, digamos, sus sobrinos. De una influencer en Filipinas a actor en Estados Unidos. Estos son los sobrinos de Isabel Preisler, los hijos de los 5 hermanos de la Reina de los Corazones, tienen distintos grados de repercusión mediática. Joanna Preisler es toda una estrella de las redes sociales en Filipinas. Claro, hablamos de Isabel Preisler y nos ocupamos poco, porque son 5 hermanazos. 5 hermanitos, sí. Preisler, cada uno con sus hijos. En principio, tiene buena relación con todos? Sí. ¿O tiene más relación con algunos que con otros? Sí, con todos tiene buena relación, unos por cercanía, tiene más, bueno, la que estamos viendo ahí, la portada en aulas, que ha asistido junto a Tamara esta semana al bautizo del hijo de su sobrino Álvaro Castillejo, que es el sobrino que vive aquí en España. Tiene 2 sobrinos en España, porque ella tenía una hermana pequeña, Victoria, que con 17 años los padres de Isabel la mandaron a España, e Isabel le tocó cuidar a su hermana. Ella en aquella época estaba casada con Julio Iglesias todavía. Y bueno, Victoria tuvo, Beatriz, dicho Victoria era Beatriz. Beatriz Preisler Arrastia, la hermana pequeña de Isabel, tuvo una vida casi tan novelesca como la de Isabel, lo que pasa que no salió en las revistas. Su único matrimonio fue con Luis Castillejo, un jugador de polo argentino, pero tuvo alguna relación más. Murió muy joven, con 53 años de cáncer, e Isabel se hizo cargo de estar vigilando a sus sobrinos. Los otros viven fuera de España. Joanna es la más famosa porque es la que ejerce de influencer en Filipinas, tiene 2 galerías de arte importantísimas en Manila, y luego tiene 2 sobrinos en Estados Unidos que son muy amigos de Enrique y Julio José. Uno de ellos se hace llamar Gil Preisler, tiene narices del tema, y ha sido imagen del MoMA como modelo, casi nada. Hay que decir que de los hermanos de Isabel, parece que hay una especie de maldición en los Preisler. 2 de ellos murieron, uno está confirmado por consumo de heroína y otro tuvo una muerte bastante extraña en Hong Kong. Bastante extraña. Con el COVID. No, muchísimo antes del COVID. Ah, te he entendido con el COVID. No, murió de heroína uno, del consumo de drogas, y de hecho ese que murió del consumo de drogas... Bien, estamos hablando de los primos de los hijos de Tamara, sí, de los primos de Tamara Falcó, sí. Claro, bueno, los hijos de Tamara Falcó, de los hijos también de Julio Iglesias y de Miguel Boyer, claro, efectivamente. Son primos hermanos. Son primos hermanos de estos chicos. Los hermanos de Isabel, como te decía, uno murió por consumo de drogas, otro acabó en prisión durante 5 años por un robo. O sea, los hermanos de Isabel, algunos, los varones en concreto, han tenido vidas bastante complicadas. Por cierto, ha dicho algo, femeninas han ido mejor. ¿Ha dicho algo Isabel Preisler tras la muerte hace unas semanas ya de Vargas Llosa? Esta portada es la primera aparición pública de ella en una portada desde que murió Vargas Llosa. Esta misma semana ha estado la fiesta de la revista Elle con sus 2 hijas, con Ana Boyer y Tamara Falcó, sus 2 hijas pequeñas, y Chito no ha despegado. Me da la sensación que Isabel Preisler ha hecho como que ese capítulo del libro de su vida no ha existido nunca. Pero bueno, están las hemerotecas, están ahí, me temo. Gracias, David. Gracias, David González, nuestro hombre para las grandes historias, los fondos humanos
de la realidad. Siempre. Lo mejor del fin de semana, la otra cara de la actualidad con David González. Es diario, es noticia.